Bueno, aperturamos la guía de estudio número 2 del curso de Geografía e Historia de Guatemala. Y aquí pues ya vamos a ver algunas características geográficas de nuestro país. Para poder estudiar esta guía también nos vamos a centrar en conocer algo de historia de Guatemala, así como algunos rasgos y características geográficas. Primero vamos a hablar de que Guatemala forma parte de Centroamérica. Acá tenemos en el mapa, tenemos los países que conforman Centroamérica y en este caso decimos que es Guatemala, Belice, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Estos son parte de los países centroamericanos. Ahora, Guatemala en un contexto histórico no tenía el nombre de Guatemala como hoy en día nosotros le conocemos. En el desarrollo del tiempo, en el transcurrir de los años, fueron dándose una serie de acontecimientos que abrieron paso al origen del nombre Guatemala. Por lo tanto, vamos a conocer ese origen. Y aquí lo tenemos. ¿Cuál es el origen del nombre de Guatemala? En primer lugar, Guatemala fue conocida como Cuactemayán. Dice la palabra Guatemala viene del náhuatl Cuactemayán. Ese era el nombre que tenía anteriormente Guatemala. ¿Y por qué se le da ese nombre? Cuando vinieron los españoles a Guatemala, ellos venían con un grupo de tlaxcaltecas que eran de origen mexicano. Y ellos entonces ven las condiciones geográficas donde ellos encontraron la primer capital del reino de Guatemala, que fue Isimché, y entonces ahí es donde ellos le dan el nombre de Cuactemayán, que traducido significa lugar de muchos árboles. Dice, aunque es una palabra náhuatl, Guatemala se origina en la traducción de la palabra maya quiché, que significa lo mismo, donde abundan los árboles o los bosques. El nombre Guatemala es la traducción de la palabra Cuatlemayán, que significa lugar de muchos árboles en el idioma náhuatl, idioma de origen azteca. Entonces la historia nos dice que ahí es donde surge el primer nombre que se le da a Guatemala. Sin embargo, cuando los españoles vinieron a Guatemala, ellos dominaron áreas geográficas y según la historia se cree que la primera área a la cual ellos llegaron fue Isimché, tomando que ahí había un estancamiento militar. En ese entonces era un estancamiento militar maya, ¿verdad? Ustedes no como ahora lo conocemos. Entonces ellos toman dominio de esa zona. Aparte de que toman dominio de esa zona, dominan las tierras, pero no les parece las condiciones geográficas como para fundar ahí su capital. Siguen explorando el territorio guatemalteco y llegan al antiguo Guatemala, lugar en donde fundan la primera capital, legalmente hablando, es la primera capital del reino de Guatemala, conocida como Santiago de los Caballeros, por la invasión española. Y como ya vimos entonces que venían tlaxcaltecas, venían con los españoles, pues de ahí surge el nombre de Guatemala. Dicen, Guatemala fue el nombre que los guerreros tlaxcaltecas le dieron a la región de lo que hoy es Guatemala, cuando asistieron a Pedro de Alvarado en la conquista de la mayoría de los descendientes del reino maya. Recordemos que uno de los conquistadores es Pedro de Alvarado, sumémosle a él Germán Cortés y Francisco Pizarro. Estos personajes tienen ciertas áreas geográficas de América, mayormente Centroamérica, de las cuales ellos conquistaron, y al área de Guatemala el conquistador fue Pedro de Alvarado. Entonces él viene, él no solamente conquista, sino también se asienta, es decir, se establece en tierras guatemaltecas, según la historia. Entonces Pedro de Alvarado dice, la razón por la cual se concluye que el origen del nombre Guatemala es la palabra Cuatlemayán es porque los tlaxcaltecas vinieron con los españoles a enfrentarse al pueblo quiché, que es una palabra de origen maya que significa tierra de muchos árboles, y la cual la tradujeron al su idioma náhuatl. El uso de la palabra está documentada en una carta que Pedro Alvarado mandó a Germán Cortés en 1524. En esta carta, él usó, voy a minimizar mejor acá, en esta carta él usó, dice, la palabra Cuatlemayán para describir al nuevo territorio.
Luego, en este mismo año, Pedro de Alvarado fundó la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, cuando oficialmente tradujo la palabra al castellano. Años después, en el mismo siglo, en las actas del Cabildo de Santiago de los Capitanes se describe el nombre de Guatemala. Primero era Cuatlemayán y luego pasa a ser Guatemala. Ni siquiera era Guatemala, era Guatemala. Luego de eso vuelven a hacer actas y entonces ya se deja oficialmente el nombre de Guatemala. Entonces eso es lo que nos dice la historia respecto al nombre de nuestro país. Algo que tenemos que considerar respecto a la historia es que antes, cuando los españoles vinieron, no existía la división geográfica que hoy conocemos de Centroamérica, ni mucho menos de América del Norte, ni América del Sur, no existía. A raíz del dominio español, toda esta zona fue conocida. Mira pues, los españoles vienen y abarcan tierras mexicanas. Desde México, Guatemala, que Belice no era un país tampoco, sino era un departamento de Guatemala. México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, toda esa área geográfica fue dominada por los españoles. Y los españoles de toda esta proporción, vean, de todas estas tierras, juntamente con la parte de México, todo esto, los españoles deciden de toda esta área geográfica fundar la capital en Guatemala. No era la capital solo de nuestro país, sino era la capital de toda esta área geográfica, ¿sí? Por eso se le conocía como las colonias españolas, porque España tenía dominio de estas tierras. Luego pasan los años, funda la primera capital, la segunda capital, vamos a ver la historia, pero la segunda capital se traslada por tema de la naturaleza, la tercera capital también es por cuestiones naturales y se lleva entonces a lo que hoy conocemos como la ciudad capital. Pero lo que quiero que usted entienda es que no habían países, sino es hasta después del año 1821. Ustedes saben que cada 15 de septiembre se hace énfasis y se celebra la independencia de hace algunos años atrás, pero en realidad nosotros decimos viva la independencia de Guatemala, ni siquiera fue la independencia de Guatemala. En el año 1821 se da la independencia de México, no de Guatemala. Y lo que pasa es que todas estas áreas o todas estas tierras geográficas dejan de tener dominio por España. Entonces lo que se da es la independencia de la corona española, no la independencia de los países. Luego ellos como que dijeran, quedamos como hermanos juntos, nos vamos a apoyar, pero luego ellos no pueden hacer nada y entonces empiezan a dar las independencias de países, pero en realidad no es la independencia de Guatemala, sino es la separación que tuvo esta área geográfica desde México hasta acá con la corona española, porque España estaba viviendo una vida política muy inestable y muchos factores fueron los que influyeron para que ellos ya no tuvieran dominio sobre estas tierras y se lograra la independencia de las colonias españolas. Entonces esto es lo que nos dice la historia. Guatemala, entonces, ya vimos el nombre o el origen del nombre del territorio nacional y vamos a ver algunos datos curiosos de nuestro país. En primer lugar, Guatemala forma parte de América, ¿verdad? Eso ya lo vimos. Su extensión territorial es de 108.890 kilómetros cuadrados. La población, ese censo que ven ustedes ahí es del año 2014, así que coloquen entre paréntesis 2014. A la fecha, ya imagínense, estamos en el año 2022, obviamente el censo poblacional ya cambió. Entonces, ese es un censo, de hecho eso está en la geografía visualizada de Guatemala. La capital de Guatemala es Ciudad de Guatemala. Nosotros decimos, vamos a ir a la capital, sí, porque vamos a Ciudad de Guatemala, pero el nombre real es Ciudad de Guatemala. Hay en Guatemala, país, hay otros lugares que son catalogados como ciudades. Tal es el caso de Quetzaltenango, Escuintla y la antigua Guatemala. Tienen la categoría de ciudad. El idioma oficial en nuestro país ya saben todos que es el español. La moneda es el quetzal. Y aquí viene un tema muy fuerte. La religión en su mayoría o la que más predomina es la católica. Sin embargo, ustedes saben que no solamente en Guatemala está la iglesia católica, sino también tenemos mormones, testigos de Jehová, evangélicos, sabáticos, judeocristianos y otras denominaciones que han surgido.
Entonces hay más de parte del sentido religión o cristianismo, hay otras denominaciones. Entonces tenemos que tomar en cuenta ese punto. Y el gobierno de Guatemala es conocido como la República Presidencialista Democrática. Se cree que estamos en un país libre y democrático. Es decir, que usted y yo tenemos libertad de expresión, toman en cuenta nuestra opinión o la voz del pueblo. Eso es lo que dice la Constitución Política de la República de Guatemala. Estos son algunos datos curiosos que nosotros podemos conocer de nuestro país, la manera en que está estructurado y algunos datos en cuanto a la historia de Guatemala. Entonces, recuerde que usted va a tener acceso a este material. Ahora bien, como sabemos y podemos notar entonces, Guatemala tiene ciertos datos puntuales, ciertos datos curiosos que nosotros tenemos que conocer de nuestro país y vamos a notar lo siguiente. Ya vimos entonces que Guatemala forma parte de Centroamérica. Ahora bien, Guatemala al formar parte de Centroamérica tiene colindancias o límites geográficos. Y esos límites geográficos entonces nos llevan a entender que también Guatemala va a tener una división política. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Y acá vamos a ver entonces los datos que yo les presenté anteriormente. Acá están, miren, entonces van a estar en la guía de estudio. ¿Sí? No se preocupen, ahí están, miren. Solo lo que no aparece es el tema de las ciudades, pero usted ya tomó nota, excelente. Entonces vamos a caer a que Guatemala tiene límites en cuanto a su territorio, es decir, que hay colindancias para Guatemala. Hace algunos años atrás, y hoy en día creo que ustedes no ignoran, voy a volver a subir el mapa. Hace algunos días atrás, ¿verdad? Años atrás, perdón, Guatemala tenía como parte de su territorio áreas geográficas mexicanas. Hoy en día son mexicanas. Cuando se dieron las diferentes independencias, Guatemala fue perdiendo tierras. Belice era un departamento de Guatemala, pero según la historia, el gobierno de Guatemala pierde Belice por una mala administración. Ellos, los poderes o la autoridad en nuestro país estaban más centrados en solventar problemáticas sociales y de una u otra manera fueron perdiendo el territorio de Belice. Hay algunas actas que comprueban que por ignorancia, dice la historia de un presidente, Guatemala pierde el territorio de Belice. Hoy en día se está aún esperando la respuesta del diferendo territorial Guatemala y Belice, en donde se tiene que hacer la delimitación geográfica de Guatemala entre los departamentos del Petén y lo que es el territorio de Belice, vean ahí en el mapa, Izabal y el territorio de Belice. ¿Por qué? Porque la distribución geográfica dice que Guatemala es dueña de sus tierras, 208.890 kilómetros cuadrados, y de la orilla del mar hacia adentro, tiene como dueño 12 millas. Entonces, ¿qué pasa con la parte del Atlántico? Es decir, la parte colindante acá con Izabal y el territorio de Belice. ¿A quién le pertenece? ¿Le pertenece a Guatemala o le pertenece a Belice? Entonces se está haciendo, esto fue un censo que se hizo unos años atrás, ya vamos a hablar del diferendo territorial, pero se está esperando respuesta para que a través de la ONU se pueda establecer qué va a pasar con los límites geográficos de Guatemala. Y eso no es todo. La gente que vive en esta zona austera, pero ¿en qué nos afecta? Afecta mucho. Los pobladores que están colindantes entre Petén y Belice no tienen todavía ciencia cierta de qué territorios son. Y esto genera mucha violencia, ha generado muchas muertes, hay muchos conflictos, hay guerras internas entre los militares del territorio de Belice y Guatemala. Por eso es importante delimitar las áreas geográficas para que pueda haber ya paz en esas zonas, los pobladores puedan estar más tranquilos porque realmente viven en conflicto. Entonces, Guatemala respecto a los límites o a las colindancias, veamos ahí en este mapa, que es lo que vamos a aprender el día de hoy. Veamos que en la parte norte usted dice no hay nada, pero aquí no aparece nada porque aquí está México, pero México no es de Centroamérica, ¿sí? Ojo con eso, México no es de Centroamérica. Entonces, este territorio o esta parte que usted ve aquí sombreado, esto blanco, acá está ubicado el territorio mexicano. Entonces, si decimos norte, para arriba, sur,
este y oeste. El este es conocido como el oriente y el oeste es conocido como el occidente. Una vez más, norte, sur, este y oeste. Entonces, si vemos la ubicación geográfica de Guatemala, al norte colinda con México, al oeste colinda con México, al sur colinda con el Océano Pacífico y al este colinda con Belice, Océano Atlántico, Mar Caribe, Honduras y El Salvador. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender, la ubicación geográfica de nuestro país. Acá, obviamente, no aparecen las colindancias de ustedes, pero si usted observa en esta guía de estudio, entonces vamos a ver lo siguiente. Lo que yo les expliqué a través de ese mapa lo encontramos en esta guía de estudio y aquí nos dice la ubicación geográfica, nos da a conocer la ubicación geográfica de nuestro país. Y miren, ahí aparecen las colindancias de Guatemala para que usted se ubique mejor, hasta incluso aquí está esta parte, norte, sur, este, oeste. Una vez más, recuerde que el este es conocido como el oriente y el oeste es conocido como el occidente. Por eso es que cuando usted escucha que dicen nororiente, le están diciendo esta parte, mire, nororiente, es esta parte del territorio nacional, esta parte. Si le dicen suroriente, le están hablando de esta parte. Si le dicen noroccidente, le están hablando nor, pero del occidente, noroccidente, es decir, norte-occidente, ¿sí me entienden? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que comprender respecto a la geografía de nuestro país. Guatemala, además de tener estos aspectos geográficos y que acá vemos en la guía de estudio, nos lo da a conocer una vez más. Si alguien no logró tomar nota, vea, acá aparece. En teoría dice, la República de Guatemala está ubicada entre los paralelos 13 grados 44 a 17,49 latitud norte y entre los meridianos 88 grados 14 a 92 grados 14 longitud oeste. Limita al norte y oeste con México, ya se los expliqué en el mapa. Dice al este con el Mar Caribe, Océano Atlántico, Belice, Honduras y El Salvador, y al sur con el Océano Pacífico. La soberanía de Guatemala abarca suelo, subsuelo, plataforma continental, aguas territoriales y el espacio sobre ellos. El mar territorial abarca 12 millas marítimas, así como el lecho y el subsuelo de este. Es decir que de aquí está la corteza terrestre, digamos, hacia adentro, la parte firme, tierra. De aquí hacia adentro, Guatemala es dueña 12 millas y tiene un espacio aéreo. Por eso es que en Guatemala está autorizada que puedan volar, valga la redundancia, vuelos comerciales, se me fue el término de la mente, pero está autorizado. Pero si ya se trata de algún tipo de medio que sea de uso militar de otros países, tienen que solicitar autorización para que puedan volar el territorio guatemalteco, así como también volar el territorio de otros países, porque ustedes ya saben que esos son ya como políticas de ejército y esa situación. Entonces, Guatemala tiene áreas geográficas que son de dominio propio, y eso es lo que está pasando en la parte del territorio Petén, Belice. ¿Qué pasa con el diferendo territorial Guatemala y Belice? Ya vamos a hablar de ese tema, nos vamos a ir paso a paso. Entonces, Guatemala, vemos en cuanto a la ubicación geográfica, vimos, forma parte de Centroamérica, las colindancias de Guatemala las encontramos en esta página y ahora nos vamos a ir al siguiente punto. La división política de nuestro país. Cuando hablamos de la división política, estamos hablando de la distribución interna de los 22 departamentos del territorio nacional. Vemos un mapa en blanco y usted dirá, pero ¿y ahí qué voy a aprender? Pues más, no es tanto que voy a aprender, sino que sé. Y con esto vamos a concluir la clase del día de hoy. ¿Por qué razón? Para los que están en línea, lo que van a hacer es que en un mapa de Guatemala en blanco, sin necesidad ni ayuda de internet ni de la geografía visualizada,
le van a agregar el nombre a los 22 departamentos. Vean ustedes ahí, van a agregarle el nombre a los 22 departamentos. Para quien va a ver esta clase grabada, esa es la tarea asignada para esta semana. Y con esto concluimos entonces la primera parte de la guía de estudio número 2 del curso de geografía.